Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches. Eh, ya algunos me conocen, creo que mi nombre es Alejandro Marcos Murga, mi apellido es Marcos Murga. Algunos piensan que mi nombre es Marcos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana Maruja, Ketty, Alberto, John Lisa, John Michel. Bueno, acá está justo Quispe, Ketty Martínez, JT, es nuevo, ¿verdad? Buenas noches, ahí solamente sale su. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, amados hermanos, nosotros hoy vamos a tener o vamos a iniciar el curso de religiones y sectas. Así es que eh, hoy vamos a tener solamente lo que es una introducción, conceptualizaciones. Ya vamos a ir avanzando poco a poco este curso. Eh, Como les digo, hoy vamos a tener solo lo que es conceptualización y más adelante ya vamos a estar viendo si se puede, porque si se puede llevar casi todas las religiones que se vean, porque son muchísimas en realidad. Vamos a ver solamente las más importantes y igual del cristianismo también. Vamos a ver las sectas más importantes porque es muy amplio este tema. Y lo que sí vamos a incluir en estas sesiones de clases sus opiniones, sus conocimientos, sus de repente ideas que tengan, su información que tengan acerca de algunos temas que vamos a estar llevando. Porque el aprendizaje debe ser mutuo, ¿no? Debemos hacer un aprendizaje cooperativo, ¿no? Hay que compartir lo que nosotros también sabemos, ¿no? Bueno, sí, vamos a iniciar con una oración y a empezar pues con el curso. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, la honra, y te damos gracias por reunir nuevamente a tus siervos, Señor, esta noche para que puedan seguir aprendiendo, Señor, y seguir avanzando en la preparación que tienes para su ministerio, para sus vidas, Señor. Papá Dios, que esta noche y esta sesión de clase sea parte de nuestro servicio a ti, de nuestra adoración a ti, de una expresión del amor que tenemos hacia tu gracia, hacia tu misericordia, hacia tu justificación, Señor. Papá Dios, te pido que tú estés trayendo a tus siervos, Señor, que van a estar aprendiendo este curso y queremos que tú estés tomando el control de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir, y tú estés, Señor, hablándonos a nuestras vidas. Te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Entonces iniciamos este curso, sesiones de clase acerca de religiones y sectas. ¿Amén? Primero, vamos a hacer definiciones, vamos a definir, y si es posible, eh, conceptualizar lo que son las religiones. Vamos a definir, conceptualizar. El curso en realidad son religiones y sectas, ¿no? O hablar de religiones y sectas significaría en realidad el curso. Es un tema muy, muy amplio para poder desarrollar a detalle todo lo que se habla, se dice
sobre religiones y sobre sectas, ¿no? Porque a este momento deben estar pasando más de los 4.000 religiones en el mundo, ¿no? Las conocidas. Eh, Sin embargo, hay una confusión con respecto a la conceptualización de religión y conceptualización de secta. Algunos las sectas se dicen que son religiones y entonces, no, cada secta, o mejor dicho, en realidad, cada religión tiene su secta. Todas las religiones se han sectarizado, se han dividido o están divididas, ¿no? Entonces, mm, eh, pero vamos a ver esa diferencia, ¿no? ¿En qué se diferencian entre una religión y, y una secta propiamente dicha? Porque eh, en las redes sociales, en nuestra conversación diaria, en las iglesias, cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que es religión y de lo que es secta. O sea, sería fácil definir lo que es religión y lo que es secta si hubiera un consenso, si hubiera una sola idea de lo que se está refiriendo. Sin embargo, hay muchas definiciones con respecto a eso. Y diferentes tratos también. Por ejemplo, a ver, para el cristianismo o para el judaísmo, el cristianismo sería una secta, ¿no? Y para el cristianismo, para el cristianismo, a ver, el budismo o el hinduismo sería una secta, ¿no? De la misma manera, el islamismo diría que su religión es la verdadera. Y para el islamismo, el cristianismo, el hinduismo serían una secta. Entonces, cada uno, y ahora mira, eso desde las macro religiones, ¿no? Si hablamos de las micro religiones, imagínense, ¿no? Cada micro religión va a tener la misma opinión con respecto a otras, con respecto a otras a, religiones a su alrededor, ¿no? Entonces, si juntamos todas las opiniones de tantas religiones y de tantas sectas, si podemos decir así, tendríamos una confusión muy amplia, ¿no? Entonces, ahora, vamos a dejar a un lado lo que es sectas y primero vamos a hablar con respecto a lo que es religiones o religión en el mundo. Porque precisamente primero es la religión y luego se dan esas separaciones en las religiones y se producen las sectas en cada religión. Entonces, es conveniente primero hablar de lo que es religión, ¿no? Y he tratado de buscar múltiples definiciones para nosotros poder sacar una conclusión, ¿no? No sacar solamente un concepto desde una posición, sino intentar sacar una definición de religión desde varios puntos de vista. Y para eso también voy a necesitar que ustedes puedan opinar, porque en realidad cuanto más ideas haya, dice, en la multitud de consejos hay sabiduría, dice la Biblia, ¿no? Así es que vamos a ver qué es lo que dice el Google con respecto a la religión, ¿no? La famosa Wikipedia. La Wikipedia, ahora,
hay que saber lo que se dice sobre religión, hermanos, desde el ciudadano de a pie, o mejor dicho, desde la forma como lo conoce la gente común. Porque definir religión desde un teólogo, a ver, ah, va a tratar de usar conceptos muy elaborados, palabras muy rebuscadas, ¿no? Va a hablar con palabras técnicas y la mayoría no va a tener. Pero hay que tratar de ver qué es lo que dice la gente de a pie, la mayoría de la gente cuando hablamos de religión. ¿Qué es religión? Entonces, normalmente para definir la gente va a ir pues al internet, ¿no? Y va a decir qué es lo que dice sobre religión. Lo que es más buscado es la Wikipedia, pues, ¿no? Así que, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice Wikipedia con respecto a lo que es religión? ¿No? Dice que la religión o una religión suele definirse como un sistema cultural. Mira, ahí ya ingresó dos palabras o dos conceptos técnicos para definir lo que es religión. Sistema cultural. ¿A qué se refiere con sistema? ¿No? Entonces, una religión es un sistema, un mecanismo. ¿No? Un sistema es, por ejemplo, la unión de varios elementos que tienen o que van a cumplir un objetivo, ¿no? Es la unión de varios miembros, cada uno que tienen una función diferente para cumplir un objetivo, para realizar una acción. Es un sistema, ¿no? Un sistema, pero no es biológico, no es un sistema biológico, no es un sistema mecánico, es un sistema cultural. O sea, que viene de la sociedad, que viene de la cultura, un sistema elaborado por el hombre. No es un sistema, pues, como del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene sistema óseo, circulatorio, ¿no? Que tienen sus funciones en el cuerpo. No es un sistema mecánico donde se pueden hacer girar poleas para jalar ciertos bloques. Es un sistema cultural. Los sistemas culturales o la cultura una sociedad, cultura tiene que ver con el pensamiento, la conducta, las costumbres de una sociedad, de un grupo humano. ¿Cuáles son los sistemas de un grupo humano? Son sus ideas, sus pensamientos, su costumbre. Pero dice que la religión es eso, es un sistema, es una costumbre. Es una costumbre, una forma de pensar de un grupo humano. Eso lo dice Wikipedia nada más, ¿no? ¿Qué tiene el sistema? Dice, determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones, cosmovisiones éticas, cosmovisiones morales, incluso textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan a la humanidad. Van a relacionar estas prácticas de la cultura, van a relacionar al ser humano con elementos sobrenaturales, trascendentes, místicos o espirituales. Eso es lo que dice la famosa Wikipedia con respecto a lo que es religión. Es un sistema cultural. ¿Qué es un sistema cultural? Acá lo está definiendo, ¿no? Comportamientos, cosmovisiones de ética moral, textos sagrados, profecías, organizaciones o instituciones que relacionan al ser humano con elementos sobrenaturales o elementos trascendentes o místicos. ¿Mm?
Entonces, estas prácticas, estos comportamientos de la cultura de un grupo humano van a relacionarlo con elementos sobrenaturales. Y ahora la mayoría va a leer. Entonces, cuando la mayoría lee esta definición de religión, va a tener su concepto. Para ellos, ¿qué es religión? Para la mayoría, la religión siempre se va a relacionar, siempre lo vamos a relacionar con Dios. O sea, la mayoría, como digo, la gente de a pie, cualquier persona, cuando hablamos de religión, instantáneamente su subconsciente y su consciente van a decir, ah, me vas a hablar de Dios o de algún Dios, ¿no? Es de religión en realidad, ¿no? Hablar de Dios o de algún Dios. Sin embargo, muchos estudiosos al definir religión no lo van a relacionar con seres divinos, sino solamente con elementos, como acá dice, elementos sobrenaturales. O sea, la religión, va a haber religiones que no se relacionan con un ser divino, simplemente con la práctica de la bondad, del amor, de las buenas costumbres, incluso lo van a relacionar con ritos hacia la naturaleza, hacia la tierra, hacia el sol, ¿no? Hacia el fuego, pero no hacia un Dios en realidad. Entonces, definir religión solamente tratando de decir que una religión es la adoración a cierto Dios o a un Dios o a un tipo de Dios, sería reducir el significado de religión en sí, cómo lo vive el mundo en realidad, ¿no? Porque hay personas en el mundo que su religión no tiene un Dios, o sea, como nosotros entendemos dioses, ¿no? Ahí también hay que entender qué es Dios, porque de repente también eh, tenemos una mente muy focalizada en el Dios del cristianismo. Para la mayoría, para la gente no cristiana, no creyente, Dios a veces es simplemente un ser omnipotente que no lo conozco. Para otras personas, Dios es alguien que tiene control de toda la naturaleza, pero no tiene forma o sea, no tiene forma humana, no tiene eh, es totalmente ajeno a lo que somos nosotros, ¿no? Para algunos Dios simplemente es una energía, un poder que ordena al mundo. ¿No? Para otros Dios será pues es en la mitología, ¿no? Griega, en la mitología egipcia, ¿no? Va a haber los nombres de esos dioses, para ellos es Dios, ¿no? Entonces, incluso para definir Dios va a depender mucho de la forma, de la cosmovisión, de la infinidad de personas que existen a nuestro alrededor, ¿sí o no? Entonces, se nos amplía la visión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la gente común va a definir a Dios, a la religión como la relación del hombre con Dios, con un ser no natural. Puede ser sobrenatural o puede ser incluso natural, pero que no lo puede entender, ¿no? La persona no puede entender eso. Por ejemplo, algunos adoran no lo sé, al viento, al sol. Eso se llaman religiones naturalistas, ¿no? Acá en el Perú nomás, sin ir tan lejos, hay personas en las zonas como la sierra y la selva que adoran, por ejemplo, en la sierra adoran a los montes. Eso no hay que sorprenderse porque
Muchos lo saben. Y en la selva también adoran a los animales, a la naturaleza, ¿no? Tienen sus mitos con respecto a sus dioses. Entonces, y no definen a Dios como lo define el cristianismo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender cómo ellos piensan con respecto a una religión. Esa es la idea. Ver cómo piensan las personas que no son creyentes con respecto a la religión, ¿no? Entonces, en primer lugar ya vimos lo que dice Wikipedia, ¿no? Comportamientos, prácticas, cosmovisiones de ética y de moral, o sea, costumbres, textos sagrados, lugares sagrados, ¿no? Organizaciones que relacionan al ser humano con lo trascendental, con lo espiritual, con lo místico, con lo no natural o lo sobrenatural, ¿no? Eso es lo que entienden ellos como religión. Pero miren, conste que lo dice con Dios. ¿Se han dado cuenta? Acá no dice con Dios, sino simplemente lo sobrenatural. National Geographic. ¿Qué dice National Geographic con respecto a lo que es religión? Para National Geographic, la religión es un resultado del esfuerzo del ser humano para contactar con el más allá. Mira, no dicen con Dios. O sea, para un no cristiano, la religión es contactar con el más allá. O como dice en Wikipedia, con lo místico. Ahora, dice que las experiencias religiosas proporcionan, las experiencias religiosas, ¿a qué se refiere con experiencia? Con estas prácticas, ¿no? Ética, conducta, rito. Estas experiencias religiosas proporcionan, según National Geographic, explicaciones. O sea, la religión da explicación e interpretación acerca del mundo. ¿No? Para National Geographic, las religiones proveen o dan al ser humano explicaciones del mundo. Cómo lo hacía la ciencia o cómo lo hace la ciencia. O sea, tal como hace la ciencia, usando la química, la física, la matemática, se explica la realidad del mundo. De la misma manera, dicen que la religión explica cosas, pero del más allá. Pero también del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de vivos con sus ancestros, ¿no? Y a la vez con el mundo espiritual. Miren, se dan cuenta que tampoco usa la palabra Dios acá para definir religión. Con el mundo espiritual que les rodea. ¿Cómo es que se conectan con el mundo espiritual? Con ritos, con sacrificios, con ceremonias, con oraciones. De esa manera intentan establecer contacto con una fuerza superior. Miren, no usa la palabra Dios tampoco. Actúan así para obtener protección, pero también inducidos por el miedo. Miren que acá ya está colocando otros elementos para lo que es la definición de religión, más que lo que dice Wikipedia. Para ellos la religión, en algunos casos, ¿no? O mejor dicho, la práctica de la religión, nos da protección de cosas que tenemos miedo. O sea, la religión nos protege de lo que tenemos miedo, lo que tememos.
¿Será cierto lo que están diciendo? ¿Realmente una religión nos protege de lo que tenemos miedo? Mm. Ya, ahí lo vamos a dejar, esa definición de National Geographic. ¿Qué dice la filosofía con respecto a la religión? ¿No? Dice, la filosofía dice, es una forma específica de la conciencia. Ahora, es una forma específica, o sea, quiere decir que es enfocada, hay, ¿no?, una forma única de la conciencia social. Claro, cada sociedad tiene una forma de cómo vive la religión, ¿no? Cada uno tiene su manera, por eso dice específica de cada conciencia social, cuyo rasgo distintivo es el reflejo de lo fantástico. ¿Mm? Y eso fantástico está en la conciencia de los individuos. Mira que tampoco usa acá religión ni espiritualidad, usa la fantasía. Eh, Dice que es el reflejo de lo fantástico en la conciencia de los individuos, de las fuerzas extremas que dominan sobre ellos, o sea, de lo que no puede explicar, de lo que no puede entender, cosas que no puede explicar y cosas que no pueden entender, pues usan la religión para hacer, para poder comprender y para poder explicar cosas que ellos no lo pueden entender ni pueden explicar, ¿no? O sea, la religión es un medio para explicar lo que no entienden. Eso es lo que está diciendo la filosofía. Es el reflejo en el cual las fuerzas terrenales dice, eh, las fuerzas terrenales adoptan la forma de lo extraterrenal. No dice extraterrestre, pero dice lo extraterrenal. No es curioso, ¿no? Lo extraterrenal. La doctrina marxista-leninista considera la religión como una forma histórica pasajera de la conciencia social. O sea, quiere decir que el hombre crea la religión. La conciencia del hombre, la conciencia social, o sea, lo que la mayoría piensa, algunos creen incluso que la religión es innata en el ser humano, algunos creen eso. Entonces, es, eh, esa idea de la religión está dentro de la conciencia de cada ser humano. Que esclarece los factores principales que determinan su existencia, o sea, por medio de la religión el hombre puede explicar su existencia en distintas etapas del desarrollo de la sociedad. Claro, lo que está diciendo es que la religión va a variar, va a cambiar, dependiendo del lugar, ¿no? Y dependiendo de la fecha, eso es lo que está diciendo. O sea, el marxismo va a ver a una religión hecha por el ser humano para que explique también cosas de su existencia. Pero aparte, en la filosofía dice que la religión es cambiante. Es cambiante. Va a depender de las etapas, Va a variar en el desarrollo de la sociedad. Para Marx dice que la religión varía, cambia, es cambiante, de acuerdo a las etapas del mundo. O sea, Marx diría, ¿no? Pues eh, años atrás, milenios atrás, ¿no? La gente pues adoraba, perdón, a la gente adoraba al sol, digamos. Ya en la Edad Media la gente tenía al Dios cristiano. Ahora en la Edad Moderna, ¿a quién creerán? Esa es la idea eh, que tiene pues el pensamiento
de Marx, o también esa es la idea que tenía Hegel, ¿no? Es una idea filosófica, ¿no? La filosofía ve de esa manera la evolución del pensamiento del ser humano, ¿no? Que es cambiante. El pensamiento del hombre varía, cambia. Eso es lo que dice la filosofía. Los sociólogos, la sociología es una ciencia moderna, por si acaso, ¿no? ¿Ya? La sociología es una ciencia actual, siglo XX. Antes no existía sociología, es historia, lo mucho recién estaba ingresando. Lo que sí ha existido siempre es filosofía como ciencia, antes lo consideraban ciencia. En la Edad Media la filosofía ya no era ciencia, sino la ciencia era pues la mecánica, la matemática, la física. Pero ya en el siglo pasado entra las ciencias sociales a tener también valor como ciencia, ¿no? Y entre las ciencias sociales está pues la historia, la psicología, ¿no? Ahí va a entrar la antropología, muchas otras ciencias o las letras, ¿no? A ver qué dice la sociología con respecto a la religión. Y es importante saber lo que dice la sociología sobre religión, porque la religión precisamente es un comportamiento de un grupo humano, de la sociedad. Entonces es importante saber lo que dice la sociología con respecto a la religión. Para la sociología, la religión es una práctica social, ¿pues? Una práctica social, obviamente. O sea, lo que está diciendo es que la mayoría lo practica de una u otra manera. De repente no como cristianismo, sino de repente como budismo, como islamismo, como judaísmo, pero es una práctica social. Tiene la función. ¿Cuál es la función para la sociología de la religión? Tener una serie de valores morales. Miren, para la sociología, la religión provee valores morales. ¿Mm? Y en ocasiones intentan colaborar con la sana convivencia. Intenta, dice, ¿no? Entre individuos. Debemos considerar que la práctica de la religión, ¿no? Dice, debemos considerar que la práctica religiosa promueve el buen comportamiento. Ajá, ya están ingresando nuevos elementos para definir lo que es religión. Debemos considerar, dice, que la práctica religiosa promueve buenos comportamientos, construcción de una conciencia que, entre otras cosas, se dirige a generar acciones del buen comportamiento. Miren. O sea, la religión provee educación, ¿no? Diríamos así, educación, para tener buenos comportamientos en la sociedad. También para ello la religión es un elemento que genera identidad, y esto también es importante, porque el ser humano como grupo, como persona social, siempre va a tratar de buscar sus iguales para poder hacer grupos humanos. O sea, la Biblia dice, nadie andará, o sea, nadie anda con aquel que no es, como dice, voy a hablar como, como Chapulín. O sea, hay una pregunta, ¿no? En la Biblia que dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? Dice, no. O sea, para hacer un grupo social tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una forma de pensar, una igual forma de pensar, ¿no? Y esa forma de pensar crea en el grupo social una identidad y también en el individuo.
sea, la religión provee una identidad al ser humano. ¿Será cierto? Claro que sí. El ser humano busca identificarse con lo que con lo que piensan los que están a su alrededor. Busca identidad, busca esa identidad. Por eso es que también se cree que la práctica de la religión es inherente en el ser humano, o sea, nace con el ser humano. Ya que en ocasiones las estructuras y la organización da sentido de pertenencia. O sea, la organización te hace sentir que perteneces a un grupo social, un grupo humano, etc. O sea, esa es su forma en que la sociología ve a la religión. Estamos viendo ya varios elementos que podemos decir que son parte de la religión. ¿Entiendes? ¿Qué dice la RAE? La mayoría va a consultar lo que dice la RAE, ¿no? ¿Qué es la religión? Ya, vamos a la RAE, al Diccionario Universal Español, ¿no? Universal, al Diccionario Español, la Real Academia Española. Pero digo universal con el grupo que tiene el idioma español, ¿no? ¿Qué dice la RAE con respecto a religión? Dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca, ahora casi usa la palabra divinidad. En la RAE sí usa la palabra divinidad porque la RAE es un diccionario mucho más consultado, ¿no? Tiene que ver con sentimientos, veneración, cierto temor, tiene que ver con normas morales, con conducta individual, social, con ritos, con oraciones, sacrificios, con el culto. Casi los mismos elementos de las otras definiciones de religión. Casi los mismos elementos, ¿no? Otro concepto, dice, la religión es una virtud que mueve a dar culto a Dios, ¿no? Otra definición, la religión es una profesión, una observancia de una doctrina religiosa. Otros dicen que la religión es una obligación de conciencia, o sea, una obligación de la conciencia, el cumplimiento de un deber. Otro concepto dice la religión es un orden, una institucionalización de la religión, ¿no? La religión descubierta por la sola razón, o sea, una religión también razonable, que funda las relaciones del ser humano con la divinidad. La RAE es la única que añade el concepto de divinidad dentro de la definición de religión. Para la RAE, sí, la divinidad es elemento importante en la religión, mientras que en otros, en otras definiciones no usan la palabra divinidad. Dicen lo sobrenatural, lo no natural, ¿no? Lo trascendente, incluso lo místico, lo fantástico, dicen, ¿no? Pero no usan la palabra Dios. Ahora, como está de moda la inteligencia artificial, también le hice una pregunta a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿qué es religión? La religión va a decir de esta manera.
la inteligencia artificial, va a decir. La religión se puede definir como un conjunto, casi parecido a la RAE, de creencias, prácticas y rituales que relacionan lo sagrado y lo divino. También puede incluir una serie de normas éticas, morales, que guían la conducta de sus seguidores. La religión puede tener diferentes formas y expresiones y puede ser practicada por individuos o comunidades en todo el mundo. Algunas de las principales religiones del mundo incluyen el cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo y el judaísmo. Eso es lo que responde las máquinas de ahora de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante el concepto de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial en la actualidad jala diferentes informaciones de la net, precisamente de la internet, y lo sintetiza, ¿no? Como lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿no? Tenemos varias definiciones y ahora nosotros tenemos que encontrar elementos comunes y tratar de ver de una manera sencilla, si podemos decirlo así, cómo deberíamos definir religión, ¿no? Con todos estos conceptos que ya hemos leído, obviamente. O sea, nosotros hay que hacer el trabajo de la inteligencia artificial, sintetizar estos diferentes puntos de vista, ¿no? La inteligencia artificial hace eso, sintetiza diferentes puntos de vista y saca un concepto. Ese es lo bueno de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial también tiene su cosa negativa, pero también tiene lo positivo. Y nosotros vamos a hacer ese tipo de trabajo también, ¿no? Sintetizar. Conclusión, ¿qué es religión? A ver, hermanos, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿Qué es religión? ¿Qué definimos nosotros como religión? ¿O qué pensábamos que era religión? ¿Y qué entendemos ahora con religión? ¿O qué es lo nuevo que has entendido como religión ahora con esto, lo que estamos viendo? A ver, escucho, hermanos, pronúnciense para que no se queden dormidos. A ver, ¿es importante esta definición o salteamos? Nos pasamos a la siguiente imagen. A ver, hermanos, adelante. Ah, sí, Es una práctica humana es una práctica humana, según sí. sus conocimientos. Ujú. Ya, hermana Maruja, a ver, levanten su manito. Hermana Maruja, sí levantó su manito. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, viendo los conceptos aquí, ¿no? Y Ujú. nosotros como hijos de Dios, podemos definir que nosotros creemos, practicamos costumbres que Dios nos ha mandado, como dice, obedecer los mandamientos, ¿no? Para nosotros los cristianos. Eso, ¿no? Pero lo que hemos podido ver en religiones y en varias definiciones acá, bueno, uno es de la primera que era, ay, El pastor. internet, Wikipedia. Ajá, ¿no? Y nos hablaba, dice que son comportamientos, prácticas, cosmovisiones, éticas morales, ¿no? Es lo que he podido estar acá un poco apuntando en mis notas. Y también es como otras, ¿no? Mitologías que hay también, como el griego, ¿no? Otros dioses. Pero en sí, pastor, lo que he podido yo entender
que sí es una práctica que hacemos nosotros, porque también el ser humano siempre está buscando a quién adorar, a quién, algo que hay sobrenatural, ¿no? Eso está en los hombres. Y también se hablaba de que hay costumbres, y en nuestro Perú hay costumbres, hablando solamente de Cusco, que ellos adoran a la tierra, ¿no? Y les rinden culto, y vemos que todos los años en Sacsayhuamán hacen culto a la tierra, ¿no? Ujú. A la Su tierra fiesta. hacen una fiesta grande y todo, ¿no? Son costumbres y creencias. Realmente son creencias, ¿no? Y el ser humano va a creer de acuerdo a lo que va recibiendo. Yo le podría decir, por ejemplo, que sí participé un tiempo en la Iglesia Católica y pensaba que haciendo obras yo tenía paz, tranquilidad, el hacer el bien, el poder compartir, y, pero ese no es la verdad, no es la verdad, ¿no? Uno no es salvo por obras, sino simplemente es porque recibimos a nuestro Señor Jesús, pero uno lo va a hacer porque integra ese grupo y te hacen creer cosas. De acuerdo al, como decía, ¿no? Eh, si no me equivoco, es La en identidad, sí. la identidad, ¿no? Eso es lo que habla en la filosofía, creo, que nos da identidad, nos provee comportamientos, te da eso de pertenecer a una organización, ¿no? Cultural o comunidad o indígena. Eso es lo que he podido entender, pastor. Y sí, realmente uno, de acuerdo a lo que cree, va a Mm, actuar, ¿no? Podríamos hablar en este tiempo de este grupo Jamás, Jamás, creo es ujú. de acuerdo a lo que cree, están actuando en este tiempo también, ¿no? Entonces, está integrado a una doctrina, a una identidad. Eso es lo que podría yo aportar, pastor. Y estoy entendiendo un poquito más, sí, y bueno, ¿no? Como le digo, yo he practicado en la religión católica y bueno, ¿no? Hay creencias ahí, ¿no? Y bueno, pero gracias a Dios que pude conocer a la verdad, que es Cristo, y que hoy puedo eh, servirle al Señor de acuerdo a lo que su palabra nos enseña, ¿no? Y cada día esforzándonos. Nada más, pastor. Gracias. Bendiciones. Amén, hermano. Pues sí, es cierto, ¿no? Todos, cuando nacemos, sea en Perú, sea fuera de Perú, ya la misma cultura, los mismos padres incluso ya nos empiezan a formar en una religión. Es mentira, ¿no? Sí, es cierto. Ketty Martínez, buenas noches. Adelante con tu aporte. Pastor, buenas noches. Ujú. Sí, para mí al menos este tema está abriéndome un panorama sobre lo que es religión, ¿no? Porque para mí tenía entendido que la religión era las distintas formas que el ser humano hace por adorar a Dios, ¿no? Pero acá también nos he estado viendo también que no simplemente es lo adorar lo divino, sino las cosas, al propio pensamiento, la sociedad, muchas veces a lo inexplicable que puede existir, ¿no? También se hace religiones, ¿no? Y también como había usted dicho que por el propio temor del hombre, ¿no? Para ver que le vaya bien, ¿no? Entonces, sí, he aprendido, me ha abierto el panorama un poco más de qué realmente significa la palabra religión. No solo para mí, como le dije, lo divino, sino también lo social que se puede ver, y el pensamiento del hombre también es religión. Como sea, en la misma naturaleza también hacen religión, y los aspectos que ellos tienen, ¿cómo se llama? Que lo extraterrenal que dijo también, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Que había sido religión en el comportamiento del hombre, ¿no? Que el hombre mismo lo pone de acuerdo a las ideas, como va avanzando el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, pastor, para mí todo eso podría solo aportarle y decirle que sí, estoy viendo
algo diferente. Muchas Amén, pastor. gracias. Sí, esa es la idea, ¿no? Que nosotros como cristianos, como lectores de la Biblia, como personas ya involucradas en una congregación, en una fe, si podemos decir hasta incluso en una religión, vamos a verlo, la religión, de una manera distinta. Ya nuestro pensamiento está, si puede decir, enfocado en nuestro Dios, en lo que nosotros creemos, ¿no? En la religión de el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nosotros decimos de esa manera, ¿no? Si queremos definir a nuestro Dios, nosotros como cristianos vamos a definir a nuestro Dios como el Dios que se presentó a Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David. Y por qué no el Dios de nuestro Señor, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a definir religión desde nuestra práctica y de nuestra creencia eh, personal y bíblica, ¿no? Pero está bien, nosotros podemos tener la idea más clara de la religión, pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay del mundo? ¿O qué hay de esa gente pensante del mundo? ¿Qué hay de los filósofos del mundo? ¿Qué hay de los científicos del mundo? ¿Ellos cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo ven ellos la religión? ¿Cómo ve una persona atea a la religión? ¿No sería interesante también escuchar esos puntos de vista? ¿Por qué es importante escuchar a los demás? Porque cuando nosotros escuchamos a los demás, podemos también transmitir nuestra manera de pensar. ¿Cierto? Sí. Entonces, resulta muy importante escuchar también o saber cómo piensan las personas que no son de nuestro grupo de creencia. Sí, alguien más, a ver, quiero opinar. Dijeron las damas primero y ya hablaron las damas primero. Muy bien, ahora les toca a los hermanos varones. A ver. Adelante, quiero saber si están en clase. No, ya sé que está el celular ahí y está al lado Buenas noches, el pastor. lonche ¿Qué de tal? repente. Buenas noches, John. Dice. John Lisa. Bueno, esta parte sobre la religión, ¿no? Bueno, yo siempre he creído, ¿no? Que son costumbres, ¿no? Y creo que se podría decir que son ritos, ¿no? Sobre eso. Pero veo que también algunos toman mucho más, por ejemplo, ¿no? Veía también por ejemplo, la religión que inculcó Hitler de repente a todos ellos, ¿no? Ellos hasta morían por él, ¿no? Hitler Imagínate. le decía, no tírese por la ventana, se tiraba, ¿no? O sea, ellos no tenían miedo, ¿no? Entonces vemos que es un dogma bien, como dice, un dogma que lo toman, ¿no? Fuertemente, ¿no? En la parte de la religión que se da en cada uno de ellos, ¿no? Prácticamente es lo que ellos creen y nadie le va a rasgar de eso, ¿no? De esa creencia de lo que le han dicho, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre lo que es religión, ¿no? Muy importante, John Lisa, es cierto. Y mira que Hitler usó, a ver, ciertos elementos de lo religioso para su política, para su doctrina. Hizo un libro. ¿Sabías que para su política y para su doctrina hizo un libro? ¿Cómo se llama el libro de Hitler? Ah, se me fue. Pero hizo un libro y obligó a que toda Alemania lo lea para reconocerte como parte eh, de su grupo, de su partido, tenías que tener su libro. Y obligaba a que la gente lea el libro, ¿ah? Y uno de los objetivos del libro decía, pues,
que Hitler, o sea, que el propósito de Hitler era vengarse de lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, en uno de esas partes del libro. El libro sería Mi lucha, creo, ¿no? Mi lucha, exactamente, mi lucha. Y, o sea, por eso las religiones también tienen su libro. ¿No? Y el ser humano, mira, o sea, nosotros tenemos que entender al ser humano, hermanos. Nosotros tenemos que entendernos a nosotros mismos y al ser humano que no conoce a Dios. Al ser humano que ya está engañado por alguna u otra religión que no es la nuestra. Ya están, como dice John Lisa, ciertamente hay personas que ya han sido adoctrinadas de tal manera que han arraigado en su alma esa verdad. Y como dice ciertamente, hasta incluso dan su vida por esas ideas y creencias que lo han formado. Por eso, hermanos, mira, hay que entender, no es que yo sea ateo ni que estoy a favor de que la religión se una. No piensen mal de lo que trata de hacer. Pero, hermanos, ¿por qué creen que en ciertos países prohíben las religiones o prohíben el adoctrinamiento, como en China, por ejemplo? En China está prohibido el cristianismo. ¿Por qué creen? Porque saben que el cristianismo es adoctrinamiento también. ¿Y por qué creen que la comunidad LGTB quiere enseñar a los niños educación sexual? ¿Por qué? Porque saben que si siembran esa cizaña cuando son pequeños en el alma y el corazón del niño, eso van a practicar más adelante. Un elemento importante en las religiones es el adoctrinamiento. Textos. Textos. Así de sencillo. Pastor, quiero hacer una pregunta. Sí, Pastor Guillermo, adelante. ¿La religión es diabólica o pensamiento humano? A ver, aun cuando la Biblia en Santiago dice que las cosas humanas son diabólicas, ¿no? O sea, en Santiago, a ver, no sé si me ayudan a ubicar ese versículo. En Santiago habla que la religión o cierta, o lo que sale del ser humano, o sea, hablando de la sabiduría, habla, ¿no? La sabiduría humana, ¿no? Es carnal, animal y diabólica, dice. O sea, si la religión es creada por el hombre, obviamente que va a llevar al ser humano hacia lo diabólico. Si es que la religión sale del ser humano, miren lo que estoy diciendo, si la religión sale del ser humano, eso va a llevar hacia lo diabólico. Dice en el Nuevo Testamento, Pastor Santiago 3:15, ajá, podría dar lectura, por favor, de repente, para que nos así ayude. dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice. Así dicen, este es en otra versión. A ver, Hablando voy de a ver hablando de la sabiduría humana, o sea, las Sí, formas como el ser humano va a tratar de explicar lo sobrenatural, las cosas del más allá, lo trascendente, ¿no? Si lo hace a su manera, según la Biblia, es
no diabólico, dicen. Pero ahora, miren, si yo digo, a ver, vamos a ver, Pastor Guillermo, si yo quiero ganar un alma, o quiero ganar el alma de un ateo, y el ateo me dice, yo practico mi religión, yo creo en un ser superior, en un espíritu mundial que da vida a la naturaleza, que está en todos los animales y en todo ser humano. Yo creo en esa religión. Si nosotros le decimos, mira, tu pensamiento, tu creencia, tu religión es animal y diabólica, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a cerrar su corazón, probablemente. Ya no nos va a querer oír. ¿Sí o no? Nosotros la Biblia dice que hay que ser mansos como palomas, pero inteligentes como las serpientes. Porque tenemos que, bueno, en estos tiempos es precisamente el tiempo en que de repente Dios abre el corazón de muchas de estas personas y nosotros tenemos que saber cómo captar ese corazón. Cierto que el Espíritu Santo va a hacer su obra, o sea, de hecho, pero nosotros también tenemos que actuar, no hacer la obra de Dios. Pero entonces, para nosotros, los que somos cristianos, creyentes en la palabra de Dios, creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, ya está, esa es nuestra idiosincrasia. Pero ¿cómo convencemos a estas personas? Así de una manera frontal, no sería muy sabio de nuestra parte, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pensaba? A ver, vamos a ver definiciones de grupos, vamos a ver, de sabios, ¿no? De filósofos, de científicos, que para ellos, ¿qué era la religión? Vamos a ver algunas definiciones, son muchas más. A ver, estos son sociólogos, pero mira, estas definiciones de religión son de ateos, por si acaso, ¿ya? Son de ateos, no son de cristianos, son ateos. ¿Qué es lo que piensa un ateo con respecto a la religión, con las religiones en plural? Edward Taylor dice, una definición mínima, porque para él es mucho explicar su religión. Lo mínimo acerca de religión es simplemente la creencia en seres espirituales. Para él eso es religión, creer en seres espirituales, sea quien sea, pero no dice Dios, ¿no? Porque son ateos. Imagínate un ateo hable de Dios, no puede. Así que para ellos la religión es la creencia en seres espirituales simplemente. Emil Durkheim dice, la religión, a él también dice que es un sistema, o sea, ya institucionalizado, ¿no? Para él, la religión ya es un mecanismo solidario de creencias y prácticas, ¿no? Creencias y prácticas que obviamente que han sido enseñadas, ¿no? Relativos a cosas sagradas, bueno, él también dice sagrado, es decir, separadas, donde hay prohibiciones, mira, que añade esto, creencias y prácticas que unen una misma comunidad moral llamada iglesia. O sea, que estas prácticas, estas doctrinas que te prohíben ciertas cosas, unen a una comunidad, o sea, le dan una identidad. Para que unan a una comunidad ya tienen identidad. A todos los que se adhieren a ella. Formas elementales de la vida religiosa. Clifford Geertz dice, la religión
va a tener varias ideas. Es un sistema de símbolos. Porque él va a ver siempre en cada religión diferencias como la forma de vestir, las cosas sagradas son diferentes, los libros son diferentes. Y para él esas cosas son símbolos. Las catedrales, una cosa es la catedral de la Iglesia Católica, otro es el domo de los islamitas, otro es el templo judío. O sea, para ellos son símbolos. Estamos viendo el punto de vista de la gente atea. Para ellos esos son simbolismos, ¿no? Ponerte los judíos que se ponen su kipá, para él es un símbolo. La monja que usa su toga, simplemente símbolos, dicen, ¿no? Es diferente de una monja con los del Islam. Símbolos. Penetrantes, duraderos, anímicos, que dan motivaciones en los seres humanos, formulando conceptos de orden general de existencia, revistiéndonos de estas conceptualizaciones una aureola de efectividad. Dice que esos conocimientos que nosotros tenemos de la religión nos da una efectividad, significa que se aman, ¿no? Para amarse, ¿no? También. Perdón, esta es efectividad, no afectividad. Pero dice, revistiéndonos estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones, claro, tiene que ver con el sentimiento, parezcan un realismo único. Dice, es un sistema de símbolos que obran para los hombres, formulando conceptos de un orden general de existencia, revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. Quiere decir que lo que se ha enseñado para las personas de una religión, lo que saben, lo que creen, para ellos es real, o sea, para ellos es la verdad única, ¿no? Es lo que te tratan de decir. Para ellos, eso es un realismo único, es una verdad, ¿no? En esa verdad que aprenden en su religión, para ellos influye en sus estados anímicos y motivacionales. O sea, como dijo John Issa, eso se vuelve una realidad en la persona de tal manera que, como hemos visto, da hasta su vida por lo que creen. Porque para ellos es una realidad. Como para nosotros, lo que sabemos de Dios con respecto a la Biblia es nuestra realidad. O sea, es nuestra realidad. Para nosotros es real, tal cual. Como también las religiones para otras personas. Es su realidad. ¿Qué dice Karl Marx? ¿No? Carlos Marx. Ateo también, como le digo, estos son de... El hombre, según Marx, hace la religión. La religión no hace al hombre. O sea, para Marx es el hombre crea la religión. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice. Pero el hombre no es un ser abstracto. O sea, él dice que el hombre vive en un mundo real. Así es que el hombre por eso la religión lo va a disfrazar con expresiones culturales, voy a decir, ¿no? Pues el hombre no es un ser abstracto, o sea, el hombre es un ser real, vive en este mundo. Ocupa el mundo, dice, ¿no? Desde afuera. El hombre es su propio mundo y también es estado y sociedad. O sea, el ser humano vive en una sociedad tangible, ¿no? Una sociedad donde lo real es lo que tú puedes tocar y ver, es lo que te trata de decir.
este estado o esta sociedad produce la religión. ¿Para qué? O sea, para Marx, el ser humano es quien hace la religión. Produce la religión una conciencia invertida del mundo. O sea, ¿por qué dice invertida? Porque aunque el mundo vive en lo físico, en lo que puede tocar y ver, siempre va a crear algo intangible, algo que no se puede ver, algo abstracto, dice, ¿no? O sea, el ser humano busca crear esas cosas intangibles, está diciendo, aunque vive en un mundo tangible. Entonces, la expresión de las criaturas, la religión para Marx, es la expresión de las criaturas oprimidas, el sentimiento de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación desespiritualizada. Es el opio del pueblo, ahí está, ¿no? ¿Quién es el que dijo que la religión es el opio del pueblo? Marx. Carlos Marx. Dice que el pueblo necesita abolir la religión, porque la religión te da una felicidad ilusoria, te dice. Claro, ¿qué es lo que está diciendo Marx? Ateo, por si acaso, comunista. Saben que los comunistas son ateos, que siguen a Marx. Dice, ¿por qué dice que la religión es el opio del pueblo? Es porque el hombre, al vivir en este mundo real, físico, tangible, enfrenta la realidad del dolor, de la injusticia, de la muerte, de la enfermedad. Al enfrentar esas cosas reales y tangibles, busca una forma para evadir esa realidad y crea la religión. Entonces, cuando el ser humano crea su religión, se escuda bajo la religión para amenguar el dolor de la vida. Por eso dice que es el opio del pueblo. Porque por medio de la religión el hombre se amortigua esas cosas que vienen en este mundo. Entonces Marx dice, pero eso es algo ilusorio, es simplemente, es como, entre comillas, están drogándole al ser humano, es lo que está diciendo Marx, ¿no? Entonces Marx dice, para que el hombre tiene que salir de ese estado ilusorio, y para salir de ese estado ilusorio de ver la realidad, tiene que eliminar, abolir la religión. Por eso que en los países considerados comunistas está prohibida la religión. Porque según el comunismo, la religión pues te saca de la realidad. Te saca de la realidad. Y vives una vida desinteresada. Max Weber, sociólogo también, no se atrevió a definir religión. Él dijo, no estoy capacitado para definir religión. Robert Bellah. Estos son ateos, por si acaso. Aunque él parece que algo de cristianismo tiene, ¿no? El Robert Bellah. La religión es un sistema también de creencias, prácticas relativa a lo sagrado, que se amalgama con quienes lo adhieren. O sea, los que creen una religión, pues queden ellos esa forma de vivir, ¿no? Entonces dice, se amalgama a quienes se adhieren a ellas en una comunidad moral, ¿no? El problema es saber qué es lo sagrado. Él dice, hay una diferencia entre lo sagrado y lo ordinario. Habrá cosas sagradas y habrá cosas ordinarias. O todo es ordinario o todo es sagrado. O solo ciertas cosas son sagradas y si esas cosas no son sagradas. ¿Quién define eso? ¿Quién dice, mira, esto es sagrado y esto no es sagrado? ¿Quién dice, por ejemplo, una cruz es sagrada? ¿Y quién dice, por ejemplo,
que el budismo no es sagrado. ¿Quién define eso? Él dice, la religión es un sistema de símbolos, nuevamente, ¿no? Como anterior estaba diciendo, que utilizan los seres humanos, que establece también, dice, modos y motivaciones que dan sentido relativo a la idea de un orden general de la existencia. O sea, la religión nos hace entender, según él, nuestra propia existencia, ¿no? Pero dice, no hay mención a seres sobrenaturales en la definición, no porque no estén ausentes en las religiones, sino porque hay casos, dice, que no están presentes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Él, en su definición de religión, él no menciona a Dios. ¿Por qué? Porque dice que hay religiones en el mundo que no tienen dioses, simplemente son prácticas. Y si es que él pone acá el concepto de Dios, dice, reduciría el concepto real de lo que es religión. Porque hay muchas personas que se creen religiosas y no tienen un Dios. Ahora, lo que estoy interpretando de Robert Vela no significa que yo esté de acuerdo, por si acaso. Todo lo que estoy leyendo no significa que estoy de acuerdo. Simplemente estamos viendo cómo piensa la gente que no es creyente. Yuval Noah Harari. Él es ateo. Judío. Considerado como uno de los hombres muy inteligentes a nivel mundial. Ateo. Y creo que pertenece a la comunidad LGBT. ¿Qué dice él sobre Dios? O sobre la religión, perdón. Dice. En su libro Sapiens, de animales a dioses, es un libro que ha publicado, dice, la religión es un sistema de normas y valores humanos que se fundamenta en la creencia de un orden sobrehumano. No usa la palabra Dios tampoco. Usa la palabra sobrehumano. Las religiones se fundamentan en cosas sobrehumanas. La teoría de la relatividad, por ejemplo, para él dice no es una religión, porque, al menos hasta ahora, no existen normas y valores humanos que se fundamenten en ella. O sea, la teoría de la relatividad no da valores humanos, simplemente explica las cosas cómo funcionan en la mecánica, ¿no? En la física. El fútbol, dice, no es una religión porque nadie obliga a que o sea, dice, el fútbol no es una religión porque nadie aduce que sus reglas reflejan edictos sobrehumanos. O sea, si lo que está diciendo es, si alguien me dice que lo que él cree le ha venido desde lo sobrehumano, entonces para él eso es religión. Él dice, el fútbol no es religión porque en el fútbol nadie dice que esas reglas se lo dio un Dios. Sería loco que alguien diga, las reglas del fútbol lo reveló un X Dios. Entonces todo el mundo tiene que obedecer las reglas del fútbol porque esa es una revelación del Dios X. Él dice, para que sea una religión, las ideas que proponen religiones han venido de un ser no humano, ¿no? De lo sobrenatural.
La ley de la naturaleza budista y las leyes de la historia marxista son sobrehumanas, puesto que no fueron legisladas por seres humanos, no fueron legisladas por seres humanos, pero no son sobrenaturales. Bueno, acá hace una diferencia de lo natural, lo sobrehumano y lo sobrenatural. O sea, hay leyes que están en este mundo, como las leyes de la naturaleza, y funcionan, y van a estar acá, pero para él esas leyes de la naturaleza son sobrehumanas. O sea, sobrehumanas significa que no se pueden controlar o no se puede entender por el ser humano, ¿no? Cosas de la naturaleza, el hombre no los puede controlar en totalidad, ¿no? Por ejemplo, el clima. Esas leyes del clima son sobrehumanas, pero él dice que lo sobrehumano no es sobrenatural. Una cosa es sobrenatural y otra cosa es sobrehumano. Hace una diferencia entre lo sobrehumano y lo sobrenatural. Para él, lo sobrehumano es cosa que el hombre no tiene control. Y lo sobrenatural es algo más allá de lo humano, o sea, algo, todo lo que tiene que ver con a ver, vamos a usar esta palabra, con lo espiritual, ¿no? Con lo que es fuera de este mundo. O sea, él dice, hay cosas sobrehumanas y hay cosas sobrenaturales que tienen una diferencia. Hay una diferencia entre lo sobrehumano y lo sobrenatural. Pero ambas, aun cuando él encuentre diferencia en ello, ambas, lo sobrehumano y lo sobrenatural, va más allá de lo que el hombre puede entender y comprender, ¿no? Entonces, así es como lo ven así es como lo ven, hermano, los ateos con respecto a la religión. O sea, los ateos lo ven así. Casi parecido a lo que hemos estado viendo. Entonces, conclusión. Existen tipos, una variedad de religiones. Hay múltiples expresiones de la religión. Y esas múltiples expresiones de la religión lo vamos a tratar de concentrar en 3 tipos. Algunos solamente lo colocan 2 tipos de religión. La naturalista y la teísta. Algunos dicen así, solamente hay dos tipos de religión. La naturalista y la teísta. ¿Qué significa religión naturalista y religión teísta? A ver. La religión naturalista es aquella religión que adora la naturaleza o las cosas de la naturaleza o las cosas que no puede entender o puede ver que es asombroso en la naturaleza. O sea, hay gente, como hemos visto, los incas adoraban al sol porque era algo poderoso, pues, ¿no? Da luz al mundo, genera el crecimiento de las plantas, ¿no? El hombre se puede beneficiar del sol, provoca la lluvia, ¿no? La gente, había religiones naturalistas, había grupos humanos que adoraban pues al sol, otros adoraban al trueno, ¿no? No porque era bueno, sino porque le tenían miedo, o sea, incluso a las cosas que les daban miedo lo adoraban, ¿no? El trueno, qué temor, ¿no? Esos sonidos tan fuertes. Entonces, adoraban al trueno, pues, porque les daba miedo, les daba temor. Por eso hay una parte en la que dice que la religión también es algo que uno hace para protegerse de lo que tiene miedo. Entonces, esas son religiones naturalistas, pero no creen en Dios, sino tienen una fuerza sobrenatural, una fuerza, pero no le dan conciencia, o sea, dicen, Dios no es Dios, una fuerza.
Estos tipos de religiones, según la Iglesia Católica Romana, perdón, estos tipos de religiones que nosotros consideramos naturalistas, para la Iglesia Católica Romana es el paganismo, ¿no? Para ellos esas son religiones paganas, por eso vinieron a América a destruir ese tipo de adoraciones, ¿no? En México, en Perú. Ellos destruyeron ese tipo de religiones que había, que lo consideraban paganas, pues, ¿no? Aunque han quedado restos, ¿no? En Perú, más que todo, ¿no? Todavía siguen haciendo sus ritos acá en los montes. Incluso en Lima, por si acaso, en la actualidad, ciertos grupos quieren formar una asociación de pobladores, van a un cerro. Entonces se ponen de acuerdo, vamos a tomar posesión de este cerro. Para que todo nos salga bien, hay que hacerles ofrendita al cerro. Incluso hay personas que para construir su casa, hay que hacerles ofrendita al cerro, porque la tierra se deje trabajar. Pleno siglo XXI. Esa es una religión naturalista, porque adora la naturaleza. Vamos a ponerlo así. Dentro de esas prácticas está el chamanismo. Están los chamanes, pues, ¿no? Le hacen fuman con la tierra. Incluso se ha visto en la película de los, ¿cómo se llama? Transformers, ¿no? Cómo hacen sus ritos. De repente he sido el único que ha visto eso. Pero en esa película que ha promocionado a la cultura peruana, que es los Transformers, de una u otra manera ha promocionado el Perú, en algunas escenas han puesto, pues, esos ritos que han hecho los chamanes en su adoración a la tierra, ¿no? O al ser. Entonces, hay religiones naturalistas. Ahora, hay religiones teístas. ¿Qué son las religiones teístas? Las religiones teístas sí creen en un Dios, sea personal o sea un Dios supremo. Este Dios, según las religiones que creen en dioses, dice que interviene en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son estas religiones teístas? El cristianismo, el judaísmo, el islamismo y el sijismo. También una religión de Medio Oriente, ¿no? Las religiones deístas, o las que creen en Dios, por otro lado, creen en un Dios creador, algunos. Ahora, porque algunos le dicen teístas y algunos dicen simplemente deístas. Hay una diferencia entre teísta y deísta. Los teístas creen en un Dios sagrado, pues precisamente aquellos que descienden o provienen de la religión del cristianismo, del judaísmo. Pero los deístas es otro grupo de personas que creen en otro tipo de Dios, ¿no? Los deístas creen en un Dios creador, sí, pero no con intervención divina en el ser humano. O sea, hay un Dios con D que tiene control del mundo. Es un ser todopoderoso, pero no te escucha tus oraciones. No es un Dios que habla contigo, es un Dios impersonal. Simplemente ha dejado el mundo que viva conforme ya a lo establecido, ¿no? Ya que el mundo viva tal cual. O sea, dice, para ellos ese es su Dios. Pero ese Dios que ha creado el mundo no es real, o sea, no interviene en nuestra vida en el presente, ¿no? Esos son los deístas. Entre ellos están el panteísmo, el unitarismo, el deísmo, bueno. O mejor dicho, a ver, para los deístas son aquellos que creen
o que entienden a la religión desde el punto de vista filosófico. Entienden a lo Dios desde la filosofía. Ahora vamos a ver por qué. Ahorita van a ver por qué. ¿Hay religiones ateístas? Sí. ¿Hay religiones ateas? Sí. ¿Los ateos tienen su religión? Claro que sí. ¿Cuál es la religión de los ateos? Las religiones ateístas son aquellos, es precisamente lo contrario a los teístas, ¿no? A los que creen en Dios. El ateísmo no cree en Dios, dice sin Dios, ¿no? Este prefijo a significa sin. Teos significa Dios, o sea, sin Dios. ¿Hay religiones sin Dios? Sí, hay religiones sin Dios. Como en el budismo, hay sectas del budismo que no tienen Dios. O sea, son budistas, creen en la naturaleza, pero no creen en un Dios. Y de la misma, el taoísmo, ¿no? El taoísmo no va a creer en un Dios, sino en una fuerza que tiene al mundo en equilibrio. Eso dice el taoísmo. El jainismo también, ¿no? Va a creer en una fuerza que controla lo moral, lo bueno, lo malo. Pero no va a creer en un Dios así que como nosotros, ¿no? Que un Dios personal. Existen movimientos o grupos ateos que se consideran a sí mismos como una religión, en el sentido de que comparten una cosmovisión y una forma de vida basada en la ausencia de creencias religiosas. O sea, hay gente que, o sea, el ateísmo es una religión también. O sea, entre ateos se agrupan y hacen su religión. Ahora, una de las religiones ateas, hermanos, aunque les va a sorprender, es el satanismo. O sea, los ateos han hecho su religión también. Y es el satanismo, satanistas. O sea, también hacen su religión. Tienen su culto, tienen su iglesia, a su adoración. Creo que hace poco ha salido un video, ¿no? De una iglesia satanista que abrieron, creo que en Estados Unidos, y rompían la Biblia, ¿no? Entonces, hay tres tipos de religiones. Naturalistas, que adoran a la naturaleza; teístas, que adoran a Dios; pueden ser teístas y deístas, ¿no? Teístas, que adoran al Dios del judaísmo, del cristianismo; y deístas al Dios de la filosofía. Ya, los deístas son los que adoran al Dios de la filosofía, ¿no? Un ser sobre, ellos dicen, la filosofía dice, nosotros creemos en un Dios. Sí, hay un Dios creador, inteligente, sobrenatural, ¿no? Sí, ese es el Dios que creemos. Pero no, cuando dicen, o sea, tú crees en el Dios de Jesucristo. No, 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 no. Nosotros creemos en ese Dios que puso orden en el universo, pero no creemos que sea, no le dan nombre a su Dios. Simplemente creen que es un Dios creador y punto. Esos son los deístas. Si podemos definirlo así, ¿no? Porque en realidad no se puede usar términos filosóficos para definir cómo creen los deístas a Dios, ¿no? Porque los deístas tienen su manera filosófica de definir a Dios. Por ejemplo, para Aristóteles, su Dios se llamaba, o se define Aristóteles a Dios como un ser inmóvil, un motor inmóvil, que dio funcionamiento al mundo, pero nadie le hizo funcionar a él. O sea, es el primer motor inmóvil, decir.
para Aristóteles. Para Platón, el dios de Platón era el dios del más allá. El dios que nunca podía juntarse con la naturaleza. El dios tan lejano que solamente cuando morimos podemos llegar a conocerlo en alguna manera, de alguna manera. Ese era el dios de Platón. Entonces, esas son las religiones deístas que creen a Dios desde la filosofía. Y las religiones ateístas, pues como los satánicos, ¿no? O también los grupos, a ver, ¿cómo se llaman estos? Mormones, no, hay un grupo que tiene el mismo sonido, esa palabra. Parecido al sonido de mormones. Pues no, se recuerda. Hay religiones, hermanos, herméticas, o sea, cerradas. Hay religiones, hermanos, que solo un grupo selecto lo practica. Ahí está la masonería. La masonería es una religión ateísta, o sea, no cree en Dios, cree en la naturaleza, en la física. Es un grupo cerrado, una religión cerrada, hermano, que solo un grupo selecto ingresa. Te ven cuánto dinero tienes, cuál es tu influencia, cuál es tu poder en el mundo. Lo llaman la cierta élite, ¿no? Hay una élite económica en el mundo que tiene una religión y quién sabe qué ritos tiene, practican. Dios nos libre de pensar. Por ahí se dice que hay religiones ateístas, o sea, que no creen en Dios, pero son religiones porque celebran ritos. Hay derramamiento de sangre, matan. De repente, animales, incluso hasta puede ser humanos. Y son religiones. Como bien dijo Pastor Guillermo, hay ya estas religiones satánicas. Bien, hasta acá, no quiero avanzar. O bueno, no sé, ustedes digan, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que desean opinar para continuar? Las religiones más conocidas en el mundo, más conocidas, porque hay religiones desconocidas. Estas son las más conocidas. Bueno, la más conocida a nivel mundial es el cristianismo. El cristianismo. A nivel mundial, la más conocida. Sea aceptada por unos, de repente rechazada por otros, pero es la más conocida. La segunda religión más conocida a nivel mundial es el Islam. Parece mentira, en estos tiempos, una de las religiones con más adeptos que incluso que ya está alcanzando al cristianismo, o algunos proyectan que el Islam va a ser igual que el cristianismo, por ejemplo, en el año 2100. Algunos creen eso. El hinduismo, con sus variantes, cada una de estas religiones, hermanos, tiene sus variantes, por si acaso. Estas religiones tienen sus variantes, van a variar. O sus sectas, vamos a decir así. Sus divisiones, sus diferencias, pero son de la misma religión. El Islam tiene sus sectas. El hinduismo tiene sus sectas. El cristianismo tiene sus sectas. El budismo. El budismo también tiene sus sectas. Bueno, acá
están con el budismo. El sikhismo, también es una religión. El judaísmo, también una religión con sus sectas también. El bahaísmo, una religión también. Y otras religiones como el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el shintoísmo. Y otras que ni siquiera tienen nombre, porque son tradiciones de los pueblos. Entonces, hay infinidad de religiones, prácticas para acercarse a lo sobrenatural, como dicen en definición, ¿no? De lo que es religión. Son prácticas, ritos, costumbres, creencias del ser humano para acercarse, comprender o entender lo sobrenatural, o incluso adorar a lo sobrenatural. Y algunos tienen sus símbolos, ¿no? El cristianismo, una cruz, el judaísmo, una estrella, el hinduismo, pues una palabra, ¿no? Y cada una así tiene sus símbolos. Y acá lo vamos a dejar, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, en común, ¿qué elementos principales determinan una religión? En síntesis, las religiones siempre van a tener creencias. O sea, tiene que haber algo en qué creer. O sea, toda religión tiene una doctrina, pues. Todas las religiones tienen adeptos, o sea, personas que siguen esas creencias. Toda religión tiene un liderazgo, porque son dirigidos por seres humanos. Y toda religión se desarrolla en un contexto social y cultural, o sea, en una comunidad, en una sociedad o en un país. Nuevamente, 4 elementos básicos y fundamentales en una religión que deben estar para ser parte de la religión. Las creencias, imagínense, ¿no? Una religión sin creencias no es religión. Para que sea religión tiene que tener creencias. Adeptos. Toda religión necesita gente. Una religión sin personas no es religión, pues precisamente la religión necesita personas. Liderazgo. Toda religión tiene un liderazgo. Todas sin excepción. De liderazgos de personas vivas o de personas muertas, pero son líderes. Y todas las religiones se desarrollan en una cultura, en un contexto. Imagínense, si no hay un lugar donde desarrollar una religión, entonces no podría desarrollarse una religión. Estos 4 elementos son importantes en cualquier religión. Todas las religiones tienen estos elementos. De una u otra manera, no significa que tengan los mismos, pero todas las religiones tienen creencias, tienen personas, tienen liderazgo y tienen un contexto social, un contexto cultural o un país donde se practica. Y solamente voy a dejarlo con esto, ¿ya? Las creencias de religión, de las religiones, se van a basar o en un libro o en un líder. O sea, la idea de la divinidad o la divinidad de esa religión va a depender de lo que dice su libro. Las prácticas y los ritos de lo moral, lo bueno, lo justo, va a depender también o de un libro o de un líder. La identidad y la pertenencia, ese sentido de identidad y de pertenencia, también va a depender de ese libro. Las prácticas morales y éticas también va a depender de ese libro o de ese líder. De la misma manera, el significado y el propósito que tiene el ser humano con respecto a la vida va a salir de este libro o de ese líder. Esas creencias van a salir o de un libro o de un líder. Esas ideas que te dan esperanza y consuelo también van a salir de este libro o de ese líder.
en todas las religiones, especialmente en las religiones del libro. Y si hay religiones que no tienen libro, luego lo crean, como el mormonismo y como el islamismo. El islamismo no tenía libro, pero lo crearon. El mormonismo no tenía libro, pero lo crearon. ¿Mm? Las creencias no salen de la nada, de las religiones. O sea, las creencias de cada religión se basan en un libro. O por lo menos en las más conocidas. Ahora, hemos estado diciendo que algunos creen, nosotros podemos ver ese libro de dónde procede, para saber si de una religión es verdadera. ¿De dónde procede ese libro? ¿Quién lo dio? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es la diferencia en nuestro libro y los libros de las otras religiones? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Quién lo dio? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es ese libro? A ver. Algunos basan sus creencias, algunas religiones basan su creencia en un líder, como lo estaba diciendo John, como el Hitler, ¿no? La gente creía en ese personaje. Ahora, él también hizo su libro, pues, ¿no? Porque las religiones necesitan un fundamento. ¿Qué tenemos nosotros como cristianos, hermanos? ¿Una religión? Saben que los cristianos decimos que no tenemos religión. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? ¿Qué nos hace únicos? ¿Con qué autoridad nosotros podemos decir que tenemos la verdad, que tenemos al Dios verdadero, que nuestras prácticas son reales, son divinas? ¿Con qué autoridad nosotros podemos decir a estas personas que nuestra religión es la única y verdadera? ¿Con qué autoridad decimos que el libro que usamos es la fuente de la verdad, mejor que los demás libros, o superior a los demás libros, o sobre los demás libros? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué fundamento? ¿Cómo podemos decir a las otras personas de las otras religiones, o cómo podemos convencer a los demás que su religión que están siguiendo no es la real, o no es la correcta? ¿En qué nos diferenciamos de nuestra verdad con su verdad de ellos? ¿Sabe cuál Porque es? hay, Sí, sí, porque hay transformación de vida, pastor, puede porque nuestra ser. vida es transformada. Como dicen, no, las cosas viejas pasaron, aquí, hechas nuevas, ¿no? Y estamos también revestidos por el nuevo Adán, que es Jesucristo. Eso es lo que podría decir, pastor. Está bien. Pero ¿saben cuál es la diferencia también entre nuestra religión y las religiones del mundo? Es que la mayoría, miren hermano, ¿cuál es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo? En las religiones del mundo, la religión demanda que el hombre haga algo para acercarse a Dios. Toda religión demanda
que el hombre haga algo para agradar a Dios. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia entre el cristianismo y todas esas religiones? Es que en el cristianismo real, hermanos, miren esto, a ver cómo lo tomen, pero pónganse a pensar antes de juzgar lo que voy a decir. En el cristianismo, Cristo jamás demanda nada al ser humano para acercarse a Dios. Jamás demanda nada. Cristo jamás le dice al hombre, haz esto y haz esto para que Dios te ame. En ninguna parte de la Biblia Jesús demanda algo a los seres humanos para que Dios les ame. Todo lo contrario. En el cristianismo, Cristo nos viene a decir que Dios nos ama, que ama al ser humano de manera incondicional, que no necesitas hacer sacrificios, que no necesitas hacer votos, que no necesitas vestirte de una u otra manera para que Dios te ame y para que Dios me ame. Que Dios no te demanda santidad pura, completa y perfecta para mostrarte su amor y su gracia. En el cristianismo, no es quien el hombre se acerca a Dios, es Dios acercándose al hombre. El verdadero cristianismo, que no es religión, es cuando Dios viene y se acerca al ser humano, se revela al ser humano sin ponerle condiciones. Eso es lo que enseñó Jesucristo. De lo que es Dios. Eso también es para mí, hermano, porque a veces, aunque parezca insólito, siendo creyentes, conociendo la gracia, conociendo el evangelio de Cristo, aún en nuestro subconsciente está, tengo que hacer algo para agradar a Dios. Tengo que hacer algo para agradar a Dios. Ay, ¿cómo se me ocurre haber hecho esto? Ahora Dios está enojado conmigo. O Dios se apartó de mí. Estoy hablando de mi experiencia. Estoy poniendo yo como ejemplo, porque a mí me pasa eso, me ha pasado muchas veces. ¿Sabe qué es lo único que nos demanda Cristo dentro del cristianismo verdadero? Porque hay cristianismo, dentro del cristianismo hay forma de pensar con respecto. ¿Sabe qué es lo único que demanda Cristo? Cree en mí. Así de simple, así de sencillo es el cristianismo. Simplemente lo único que te demanda es cree en Jesucristo y cree en su Padre que le envió a este mundo. Nada más. Nada más, hermano. No te pide otra cosa, nada más. No te dice que te pintes, que ayunes, que no te pintes, que ayunes, que uses falda larga, pelo largo, que hagas ayuno de 40 días, que tapes todo tu cuerpo de tal manera que pareciera que estás usando una sábana. Nada, nada te demanda Cristo. Lo único quiere que creas que Él te ama de manera incondicional, porque eres su creación. ¿Qué tipo de religión proclamamos al mundo? ¿Qué le decimos al mundo? Tienes que arrepentirte, bautizarte, entrar en esta iglesia, llevar un curso de discipulado. Si no llevas ese curso, no te puedes bautizar. Si es que sigues en pecado, no te bautizas, está prohibido. Manchas lo sagrado. No vengas al culto con jean. Es pecado delante de Dios. Ponemos reglas
morales. ¿Sabes lo que estamos haciendo cuando decimos eso a la gente? Estamos dándole religión, no le estamos dando Cristo. Y muy bien, como dijo el pastor, las religiones no vienen de Dios, es del hombre. Y si es del hombre, es satánico. Amén. Ahí lo vamos a dejar. Hasta la próxima clase. Amén. Amén, pastor. Para ponernos a pensar, a reconsiderar lo que significa evangelio, las buenas noticias. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe. Volver a las verdades básicas. Sería muy interesante. Muy bien, hermanos. Vamos a orar entonces y ya estaríamos continuando la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, sabemos que tú eres Asistencia. Dios real. Gracias. Voy a tomarle le he tomado una captura de pantalla ya para la asistencia. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, por habernos ayudado a comprender cómo piensa el mundo con respecto a ti, con respecto a tu iglesia. Sabemos que ellos no te conocen como nosotros te conocemos, pero es necesario saber lo que ellos piensan para poder también, Señor, conocer sus corazones y poder ingresar a sus corazones y también compartirle tu verdad y tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría para poder, Señor, compartir tu evangelio a estos grupos de personas que son diferentes a nuestra manera de pensar. Y sabiendo, Señor, que una vez sembrada tu palabra, tú eres quien trabaja, tú eres quien dirige sus vidas para que puedan, como dice también tu palabra, ser salvos, Señor. Y te puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, como dice tu palabra. Señor, que estas enseñanzas que hemos llevado esta noche sean, Señor, también un motivo para que ellos puedan ser convencidos y que puedan aceptar en la verdad de tu evangelio y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Te pongo estas sesiones de clase en tus manos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos ya despedidos, ya tengo la captura de pantalla de su asistencia. No se preocupen porque voy a pedir la lista recién. Recién me lo van a entregar la lista. Y ya estaré viendo la forma como vamos a estar evaluando para su calificación. Amén, hermanos. Bendiciones, pastor. Que lo bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones, gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Hasta luego.